Esa noche, a pesar de estar tan cansado, tardó en conciliar el sueño, invadido de tantos pensamientos sobre el abuelo que había fallecido solo, y pensó en lo horrible que sería que él corriera con el mismo destino. No, él no sería como el viejo, trabajaría duro para comprar una linda casita en los suburbios, conseguiría un mejor trabajo, una buena esposa y tendría 2 hijos, una niña y un niño, adoptarían un perrito y saldrían de paseo todos juntos los fines de semana. Ya con lograr eso no podría quejarse, ya aspirar a una vida de lujo sería querer demasiado. A la mañana siguiente despertó, tomó su café, y salió en su moto. Sabía que iba a demorar varias horas en llegar, pero no tenía opción, ya que iba a necesitar un vehículo cuando tuviera que dirigirse a la casa de su abuelo, porque no había medios de transporte para llegar a esa área. Después del mediodía, llegó a la oficina del abogado, quien le contó que conocía a su abuelo desde hacía muchos años, y que lamentaba mucho su pérdida. También le preguntó si lo recordaba, ya que había sido él quien había ayudado a su abuelo con su custodia 4 años atrás, al fallecer sus padres en un accidente. Cuando Leo tenía 16 años había ido a verlo para tramitar su custodia, y así evitar que fuera enviado a un orfanato. El abuelo se había hecho cargo de él económicamente, le había ayudado enviándole dinero para que pudiera pagar la renta, y poder seguir estudiando en la secundaria. Sabía que su nieto no podía mudarse con él a esa remota área, sin escuela cerca donde pudiera asistir. Leo al final tuvo que mudarse a un pequeño departamento rentado a un precio muy barato cerca de la escuela. Allí Leo pasó su adolescencia viviendo solo. Cuando terminó la secundaria, no pudo permitirse ir a la universidad, y no le quedó más que empezar a trabajar de cualquier cosa que pudiera darle dinero, para poder sobrevivir y dejar de depender del abuelo a sus 18 años. Después de firmar los papeles que le mostró el abogado, preguntó si le podía indicar cómo llegar a la casa del abuelo, y se dirigió en su moto camino a allí de inmediato. Como había planeado, tenía curiosidad de ver con sus propios ojos qué era lo que le habían dejado, y ver si podía encontrar algo de provecho entre las pertenencias del abuelo. Esperaba poder encontrar algo de valor para vender, y obtener algo de dinero que mucha falta le hacía. Con sus trabajos part-time no ganaba más que para pagar la renta y comida. Ya estaba imaginando lo que podría comprarse. Había escuchado de su madre cuando era niño, que el abuelo era una persona muy solitaria y antisocial, nunca salía de su casa a ver a nadie. Para Leo, no era más que un familiar quien le envió dinero en su adolescencia durante un par de años hasta que terminó la escuela. Estaba muy agradecido por eso, y también que ahora podría tener algo de dinero si es que tenía algo bueno que vender, y estaba emocionado con estas expectativas. Al llegar a la casa al fin, recordó un mail que recibió del abuelo al terminar la secundaria. Pensó que iba a recibir sus felicitaciones por su graduación, pero en cambio, le escribió diciéndole que había sido la última vez que le enviaba dinero, que como ya era adulto podía empezar a trabajar, y eso fue lo último que supo de él. Entró a la casa. Lo primero que vio en la sala era un cuadro en el que reconoció a su madre cuando era muy joven. Cerca de la puerta había un mueble con cajones, en el que notó encima de él un portarretratos de un hombre parado junto a una mujer sentada. Supuso que serían el abuelo y la abuela cuando ella estaba viva. Cerró la puerta, se dispuso a buscar qué demonios se usaba en esa casa para iluminar. Al ver que no había lámparas ni interruptores, supuso que se usaría algún tipo de iluminación con queroseno o velas y fue a la cocina. En la mesada, encontró unos fósforos, así que con ellos pudo encender una lámpara de querosén que había en la mesa. Se puso a pensar en cómo pudieron pasar tantos años y sin tener electricidad en esa casa. Fue a investigar cada uno de los cuartos. La vieja casa tenía una sala, al menos tenía un baño en el piso de arriba subiendo por la escalera, donde también habían 2 habitaciones. Fue a la cocina a revisar si había algo de comer y encontró algunas latas de comida preparada listas para servir. Abrió una y se puso a comer directamente de esa lata con una cuchara. Se sentó en la mesa de la cocina mientras comía, y cuando miró hacia abajo se dio cuenta que en el piso de madera habían unas marcas, que parecían ser de una especie de puerta oculta. Se apresuró a terminar rápido su comida. No podía aguantar la curiosidad si eso era una entrada a un sótano, y de saber qué podría encontrar allí abajo. Se imaginó que podría haber alguna cosa de valor, ese era el mejor lugar para esconder algo. Se le iluminaron los ojos con la idea. Comió apresurado varias cucharadas de comida hasta vaciar la lata, se inclinó a inspeccionar cómo levantar esa especie de tapa en el piso. No se veía que tenía algo con que ser levantada, así que tomó un cuchillo y empezó a hacer palanca en las ranuras, intentando levantar la pieza de madera. Después de varios intentos, ya tenía al fin la tapa abierta. Iluminó allí abajo lo que era una escalera, se dispuso a bajar y se sorprendió al ver que ahí abajo había una habitación bastante amplia.
sería como un subsuelo del tamaño de toda la casa. Parecía más un depósito, con muchas cajas almacenadas, las cuales parecían haber pasado guardadas mucho tiempo al notar la cantidad de polvo que tenían encima. Eso lo emocionó y le dio esperanzas a su pobre situación económica. Se puso a revisar la primera caja y no encontró más que ropa vieja de mujer, por el anticuado estilo seguro eran de hace varias décadas atrás. También habían zapatos, botas, carteras, lo mismo había en las siguientes cajas. Se imaginó que esas prendas serían de la abuela, y recordó que cuando era niño su madre le había contado que la abuela había dejado este mundo a sus 40 años. Nunca le habló de los detalles, porque en aquella época era tan solo un niño.